En este vídeo os quiero compartir mis reflexiones sobre lo que creo que viene a ser la parte de gimnasio versus entrenar en casa. Incluso aquí podría poner la parte de entrenar al aire libre. ¿Qué pros, qué pros y qué contras tiene cada cosa? ¿Qué opino de cada cosa? Quizás para qué tipo de perfil puede ser más adecuado cada tipo de cosa. Así que este vídeo, si bien lo quiero hacer desde hace mucho, lo quiero hacer de una manera más espontánea, así que dejemos que la edición haga su magia y que los índices vayan cumpliendo su función según las temáticas que vayan saliendo. Así que ahí en el índice, si sale una temática de interés, pues podéis saltar directamente, eso ahí tenerlo en cuenta. Y en este reintento de empezar a grabar este vídeo, estaba empezando por una temática, pero vamos a empezar reflexionando simplemente por cosas sencillas como los pros y los contras que tienen cada uno. Entonces, empezando por los pros y los contras que tiene, por ejemplo, entrenar en casa. Yo creo que los pros que tiene entrenar en casa son muy sencillos. Simplemente haces una inversión inicial que mientras te equipes con un buen material y tengas una buena visión a largo plazo, indudablemente la vas a acabar amortizando, porque perfectamente puedes hacerte con un equipo excelente para poder entrenar en casa, por lo que te puede costar entre 6 meses de gimnasio o incluso uno, o aunque lo alargues mucho, 2-3 años de gimnasio, la cifra que te dé la gana. Pero lo cierto es que el material de entrenamiento haces una inversión inicial y te puede durar 10-20 años lo que haga falta. ¿Vale? De hecho, ahí tenéis un vídeo que ya hice hablando sobre consejos sobre material para comprar, para entrenar en casa, que quizás os pueda ser de interés, y esa parte es ineludible. ¿Qué es el contra quizás que puede tener mucha gente? Que quizás sientan que no tienen espacio para poder entrenar suficientemente bien en casa, pero lo cierto es que si bien ahora, por ejemplo, veis que grabo en casa y tengo mucho espacio para poder entrenar, y de hecho la casa se ha puesto con esta distribución aposta para que pueda entrenar libremente, incluso para hacer acrobacias y cosas raras en el salón, ¿vale? Lo cierto es que hasta antes de llegar a esta casa, cuando estaba en la casa de mis padres, entrenaba en una habitación y el espacio que tenía era muy reducido. Perfectamente el espacio que tenía era a lo mejor una habitación de 20 metros cuadrados, que tenía un escritorio, una cama de matrimonio, y ahí tenía lo que es el rack, y tenía un espacio para entrenar de a lo mejor 4 metros de largo por como mucho 1,5 metros, 2 metros de ancho, y perfectamente en ese espacio pude entrenar durante años perfectamente. Simplemente hay ejercicios que no se pueden hacer. Hay, por ejemplo, hacer acrobacias era un tanto más complicado y más arriesgado, así que no las hacía, pero lo cierto es que con ese espacio, optimizando, por ejemplo, con un material adecuado y usando los marcos de la puerta para, por ejemplo, hacer dominadas, y de manera puntual a lo mejor ir al salón, despejar un poco el salón para hacer algunos ejercicios de manera aislada, perfectamente en ese espacio podía entrenar sin muchos problemas, simplemente con una buena estrategia de en qué tipo de ejercicios voy a seleccionar y con cuáles voy a progresar, porque lo cierto es que si el 20% de los ejercicios da el 80% de los resultados, yo creo que la mayoría, o ese 20% de los ejercicios, la mayoría se pueden hacer con una barra y con un rack, ¿vale? Seamos claros, seamos simples con esta parte. Una sentadilla, un peso muerto, el press, si veis mi canal, os lo he enseñado a hacer incluso sin necesidad de un banco que ocupa mucho espacio, un remo con barra, unas buenas dominadas. Lo malo de las dominadas es que si el soporte que tenéis no se puede lastrar, entonces ahí quizás pueda limitar la progresión, un press militar, y si nos vamos de la parte más analítica, un curl de bíceps, una extensión de tríceps, un press francés y cosas por el estilo. ¿Qué espacio necesitas para eso? Si es que en el gimnasio, si vas a hacer esos ejercicios, tampoco necesitas mucho espacio, ¿vale? Entonces, los ejercicios importantes los puedes hacer fácilmente en un espacio de 3 por 1,5, ¿vale? Entonces, el espacio no es una excusa de manera funcional, a no ser que vayas a hacer ejercicios más raros, pero que realmente, como veis, no son los ejercicios más importantes. Entonces, el espacio no es una excusa. Una excusa sí puede ser que, por ejemplo, en espacios cerrados o por la iluminación que tengas o cosas por el estilo, sientas cierto agobio. Quizás una excusa sí puede ser que, por ejemplo, que el techo esté muy bajo y, por ejemplo, que al hacer press militar o hacer ejercicios de halterofilia, que ahí tenéis también el vídeo que hice de entrenar halterofilia con material rudimentario, que, por ejemplo, al levantar los brazos, si eres muy alto, por ejemplo, que toques el techo, o al hacer dominadas, si eres muy alto, que, por ejemplo, no tienes espacio para hacer las dominadas, eso sí es posible que pueden haber esos problemas, pero creo que incluso esos problemas pueden tener solución. En vez de hacer, por ejemplo, el press de pie, se puede hacer un press sentado, y en este caso quizás habría que meter
un banco para poder hacer el presentado. O en vez de, por ejemplo, poder hacer los ejercicios de halterofilia, dejarlos en los high pulls. Entonces, se pueden paliar quizás con ciertas variantes, pero aquí hay que contar que tú, por ejemplo, para entrenar en casa, puedes hacer una inversión que yo creo perfectamente que con una inversión que va, dependiendo del nivel que tengáis, para hasta un nivel como el mío, perfectamente, hasta un nivel como el mío, yo creo que con menos de 500 euros, incluso menos de 300 euros, si sabes comprar las cosas, te haces con un equipo que te puede durar de por vida. Y 300 euros, si tenemos, por ejemplo, el gimnasio más barato, que viene a ser 20 euros al mes, multiplicado por 12, 240 euros, en un año, año y medio ya tienes amortizada esa inversión siempre y cuando la utilizas. Entonces, pensadlo, ¿ok? Porque también a un gimnasio, ¿qué actividades tiene? Un gimnasio tiene las actividades colectivas que perfectamente las puedes tener en YouTube, porque muchas de ellas ni siquiera necesitan material. Un gimnasio tiene las cintas de correr, si quieres correr, pues te vas a la calle y vas a correr fuera. Un gimnasio tiene las máquinas para hacer ejercicios aislados, pero como veis, si os apañáis con un buen material bien comprado, por mucho que no tengas esas máquinas, tienes los mejores ejercicios disponibles con una barra y a lo mejor unas mancuernas. Entonces, realmente creo que no hay excusa para decir que en casa no se puede entrenar bien, porque es mentira. Yo llevo entrenando en casa más de 10 años. Y luego, ya otro apartado que voy a abrir es hablando de el nivel, porque hay cierto nivel en el que el gimnasio se te queda pequeño para poder entrenar. Eso lo hablo después porque en el primer intento de este vídeo empecé por ahí, se me está haciendo muy largo y creo que no era interesante para todos, ¿vale? Entonces, ¿qué más ventajas puede tener entrenar en casa? Pues la ventaja de los horarios, siempre y cuando se puedan complementar con los ruidos. Yo, por ejemplo, como soy noctámbulo, pues me encantaría poder entrenar a las 3 de la mañana, ¿vale? Pero si, por ejemplo, por los ejercicios que hago ruido, pues va a ser molesto. Pero si el ruido no es un problema, pues básicamente tiene la ventaja de que cuando te quieras poner a entrenar, al instante, en lo que te vistes, te arreglas, ordenas un poco las cosas, en menos de 20 minutos ya estás entrenando. Y igualmente, cuando acabas de entrenar, en menos de 10-20 minutos, a lo mejor ya estás duchado, estás con la cena hecha, porque incluso mientras entreno en los descansos puedo ponerme a hacer la comida, estás comido y encima en pijama, tranquilamente en el sofá, en casa, a lo mejor incluso te puedes poner la tele y puedes estar viendo series mientras entrenas, puedes estar, por ejemplo, socializando, que esto aquí complementando con el vídeo que ya hice de la parte de lo que no te cuentan de fitness o aspectos negativos de la vida fitness o cosas por el estilo, que lo hice, que básicamente salir de casa ocupa mucho tiempo y creo que para optimizar tiempo entrenar en casa es lo mejor, sin lugar a dudas, porque es que fijaos que ahorro. Y por ejemplo, para estar incluso lo que es en pareja, si eres una rata de gimnasio como podría ser yo antes, que básicamente que vas a entrenar todos los días, pues son un montón de horas que te va a quitar incluso interacciones. Y yo, por ejemplo, puedo estar entrenando perfectamente y mi chica puede estar en el salón y aunque no estemos haciendo las mismas cosas, estamos juntos en casa y podemos estar charlando los descansos o cosas por el estilo. Entonces son más ventajas que puede tener esta parte de entrenar en casa. Y otra desventaja quizás de esta de entrenar en casa es que, seamos claros, yo por ejemplo, como me gusta ir a mí entrenando, pues a mí me da igual que haya gente o no, pero lo cierto es que hay mucha gente que prefiere ir al gimnasio a socializar y eso en casa no lo tiene. O por ejemplo, gente que por el trabajo que tiene se agobia mucho y quiere tener otro entorno diferente para desconectar, pues igual en casa no está tan a gusto, no se sienten tan motivados porque necesitan ese apoyo social, ese cambiar de escenario en su día a día para poder desconectar y cumplir otras funciones. Entonces, en esos casos, por esas causas, igual es mejor idea ir al gimnasio, ¿vale? Pero lo que quiero dejar claro es que esa excusa de que en casa no se entrena bien es mentira. Es una total y absoluta mentira, y de hecho en el canal os lo he podido mostrar muchas veces con mi ejemplo y con las rutinas que he hecho de entrenamiento en casa, que a día de hoy ni siquiera he empezado a hacer esas rutinas con material comprado. Todo lo he hecho con material que podéis tener sin necesidad de contar. Entonces no me vengáis con historias, que podéis entrenar perfectamente en casa. Ya si lo que buscáis es cosas como desconectar, socializar y cosas por el estilo, eso son cosas más ajenas al entrenamiento. Pero entrenar, perfectamente se puede entrenar en casa y avanzar en casa. Quizás una excusa que pueda ser que, por ejemplo, que vivas en una planta más alta y que tengas miedo, como una paranoia que tenía yo, por ejemplo, en la casa de mis padres, porque era una primera planta y tenía la paranoia de, buah, es que si me pongo a levantar mucho peso, pues me da miedo acabar en el piso de abajo porque se rompa el suelo. Pues si tenéis miedo de esos, pues bueno, puedo entender que por nivel, que no queréis entrenar en casa, pero una persona promedio no tiene ninguna excusa, tío. Esa excusa no la veo realmente válida, ¿ok? Entonces,
eso, que lo tengáis en cuenta. Y ya, por ejemplo, pasando a pros y contras de entrenar al aire libre, combinando aquí con lo que ya he dicho de pros y contras de entrenar en casa, pues los pros pueden venir a paliar este complementario de lo que os he comentado, de factores de gente que no quiere entrenar en casa porque, por ejemplo, se agobia estar en un lugar muy cerrado, estar en un lugar muy pequeño y que busque espacios abiertos. Entonces ahí, por ejemplo, ir a entrenar al aire libre con las barras y haciendo ejercicio de calistenia puede ser una opción. Y aquí igualmente creo que a nivel de progresiones creo que se puede llegar perfectamente a un nivel medio e incluso alto perfectamente entrenando en exterior, sabiendo hacer las cosas correctamente. Yo con mis entrenamientos os he mostrado que las progresiones pueden llegar a ser en calistenia incluso infinitas. Que básicamente el problema de mucha gente es que se queda estancado a la hora de hacer estos ejercicios de calistenia en los ejercicios más simples y no va aumentando de complejidad. Pero realmente, ¿cuántas personas conocéis que pueda hacer una flexión de pica a una mano? O una flexión de pino con una mano, o que pueda ser dominadas a una mano? Realmente, hasta que no pueda llegar a esos niveles, o hacer, por ejemplo, pistols con salto, o, por ejemplo, reducir los 100 metros por debajo de los 13, de los 12 segundos, de los 11 segundos, o saltar una distancia de más de 2 metros 20 en un salto con dos piernas, pues realmente pocas personas llegan a ese nivel porque se quedan estancados en, por ejemplo, hacen sentadillas a dos piernas que ni siquiera le meten salto y pues obviamente te estancas. Pero realmente la excusa de que no entreno en exterior, no entreno en calistenia porque no se puede avanzar, si tuvieses un nivel extremadamente alto me lo puedo creer, pero hasta un nivel intermedio o incluso alto, quizás no se llegue a avanzar igual que con otras disciplinas, pero perfectamente se puede tener unos niveles de fuerza aceptables y unos niveles atléticos realmente muy sobresalientes, porque básicamente el fin es, por ejemplo, en caso de los ejercicios en barras o con anillas, básicamente el fin son poder hacer los ejercicios que hacen los de las Olimpiadas, que son brutales, y ya veis los cuerpos que tienen los gimnastas, por ejemplo, que están en esas anillas, que tienen una musculatura de la hostia de fuerte. Entonces, hasta que no llegues a ese nivel puedes avanzar. Hasta que no hagas unas pistols con salto, incluso pistols con salto lastrados, puedes avanzar. Hasta que no tengas una velocidad de 100 metros, un salto vertical y horizontal decente, puedes avanzar. Hasta que no sepas hacer acrobacias, puedes avanzar. Así que perfectamente creo que al aire libre se puede avanzar siempre y cuando se sea consciente de las progresiones y se sepa qué hacer. ¿Qué es lo malo del aire libre? Pues obviamente el tiempo que pueda hacer, que tu entrenamiento va a depender del tiempo, también quizás de si están muy aglomeradas las zonas, aunque yo como noctámbulo cuando iba a hacer calistenia al parque y esas cosas, pues normalmente eran en horas en las que no había nadie, plan de 11:30 de la noche, 12. De hecho, me mosqué cuando me empezaron a cerrar el parque de parkour a partir de las 10, porque yo iba a las 11:30, 12, que era todo para mí. Entonces, esa parte no me gustaba, pero como veis, creo que una combinación de entrenamiento al aire libre con un equipo decente en casa para hacer ejercicios básicos, para que, por ejemplo, días que necesito desconectar, pues salgas a entrenar fuera, puede ser una combinación perfectamente factible que te puede llevar mínimo a un nivel intermedio e incluso un nivel alto si sabes hacer las cosas sin muchos problemas. Luego, pasando a los pros y los contras de entrenar en gimnasio, como ya he estado comentando hasta ahora, pros indiscutibles que puede tener el gimnasio versus una casa es la parte social. Si bien es cierto que al aire libre, si la gente crea grupo con cosas de colegueos de calistenia y cosas por el estilo, pues esa parte también la puede cumplir. La parte es que yo soy muy que me gusta ir a mi historia y no me gusta que me interrumpan porque incluso me pongo de mal genio. Entonces esa parte a mí me da exactamente igual, pero esa parte de socializar, de desconectar, de más como de ocio, creo que es uno de los puntos fuertes que tiene ir a un gimnasio. El detalle es que aquí habría que debatir de, oye, ¿tú por qué entrenas? ¿Para pasar el rato? ¿Solo por salud? ¿O entrenas para mejorar? Porque creo que tener eso claro es muy importante, ¿vale? Luego contrasto con lo de los niveles más altos, pero creo que tener eso claro es muy importante. Si tú vas a entrenar, la parte de ocio, si bien es importante, no puede ser trascendental, a no ser que, por ejemplo, en el gimnasio tengas compañeros que, venga, échale un par, que te animen a, por ejemplo, aumentar la adherencia, que te animen a progresar, a ir más para adelante, cosas por el estilo. Pero simplemente, como hacen muchos que van al gimnasio simplemente a relajarse un rato, a charlar, a ir a una clase colectiva, a pasar el rato y cosas por el estilo, pues son pros que tienen los gimnasios. Otros pros que tienen los gimnasios pueden ser los espacios abiertos, siempre que no estén aglomerados, porque ya sabemos que un contra del gimnasio son que los gimnasios tienden a abarrotarse en temporada alta. En temporada alta no se puede entrenar realmente
relativamente a gusto, que es la temporada alta en España, por ejemplo, suele ser entre mayo y junio, y entre septiembre, octubre, y luego entre enero y febrero, que no sé cuándo se abarrotan los gimnasios. Luego ya sabemos que la adherencia de la mayoría de gente es mínima y a lo mejor va 1 o 2 semanas y luego abandona, o con mucho te aguanta 1 o 2 meses, se le va la motivación y se suelen ir. Entonces, esa parte de aglomeración, como es vital para el sector, ahí tenéis el vídeo que ya hice de trabajar en el sector del deporte y eso, que quizás os sea de interés, es vital porque hay muchos gimnasios que dependen de ello, pero estamos hablando como persona que quiere entrenar. Entonces, entrenar con un gimnasio lleno o abarrotado en horas punta es un tostón y no se entrena bien. Y al final es mucho estrés, pero si se puede entrenar y tener las cosas disponibles de manera sencilla y cosas por el estilo, pues quizás puede ser una buena idea perfectamente entrenar en el gimnasio. También puede que sea buena idea entrenar en el gimnasio si, por ejemplo, por las circunstancias, por las lesiones que puede tener uno, necesita maquinaria específica. Por ejemplo, una persona que tiene ciertas lesiones, por ejemplo, en la espalda, y que le da miedo entrenar solo en casa y prefiere usar máquinas, pues quizás ir a un gimnasio para que esta persona no tenga que hacer esa inversión en máquinas para entrenar en casa de manera segura. Si bien es cierto que hay muchas cosas alternativas que puedo hacer, pero quizás por su conocimiento no sabe qué puede hacer, entonces puede que sea una buena idea ir a gimnasios en estos casos. También, por ejemplo, para personas que tienen un enfoque culturista, que buscan ejercicios más aislados, si bien lo cierto es que los ejercicios más importantes lo tienen, si buscan más variedad, pues igual les mola tener máquinas variadas, con poleitas, con no sé qué, con no sé cuánto. Entonces, esa parte de variedad les pueden ir bien, aunque quizás aquí una cosa que se podría hacer es complementar sesiones de gimnasio con secciones en casa para aprovechar las virtudes de ambos casos. Y a lo mejor, por decir, si tienes un día pesado en el que la gente en el gimnasio te va a estorbar mucho, pues esa parte la haces en casa, y el día, por ejemplo, de pijotadas, de por ejemplo músculos aislados, en plan de bíceps, tríceps, gemelo, que si, yo que sé, hombros, pues igual esos días los haces en el gimnasio y buscas un poco los beneficios de ambas cosas, porque la inversión inicial de entrenar en casa, como os digo, se puede amortizar a partir de el segundo o tercer año sin casi lugar a dudas, incluso comprando algunas cosas de material caro. Otras ventajas que puede tener el gimnasio, pues la variedad de clases colectivas para personas que tienen un nivel bajo, creo que puede ser bastante interesante. De hecho, para personas que apenas están intentando pillar adherencia, creo que más que estar en sala puede ser buena idea, siempre y cuando puedan llevar el ritmo de la clase, que hayan clases colectivas para pillar ritmo, porque básicamente ese hilo musical, ese ánimo que puede dar estar con un grupo de mucha gente haciendo lo mismo, para ir pillando ritmo, para ir pillando un estado de forma base, puede ser interesante. Pero hay gente que lo cierto es que hasta que no se tira a lo mejor un par de semanitas incluso en solitario y pillando ritmo, las clases se pueden hacer demasiado duras. Pero esa parte de las clases colectivas bien hechos pueden llegar a ser bastante beneficiosos de los gimnasios. Más ventajas de los gimnasios, si son gimnasios especializados, es que puedan tener material de primera calidad, por ejemplo, de alguien que quiera competir, aunque luego la parte de los de manivela lo hablo después, pero que tenga, por ejemplo, material calibrado, que tengan, por ejemplo, zonas más seguras, por ejemplo, porque todo esté acolchado, que no te tengas que preocupar tanto de que vayas a romper cosas de la casa, sino que puedas entrenar más libremente, siempre y cuando no tengas que estar pensando en que alguien se te cruce en medio, te robe un disco y cosas por el estilo, que son los aspectos negativos. De hecho, conozco un caso de alguien que, por ejemplo, está entrenando en el gimnasio, estaba haciendo press de banca, llegó alguien, le quitó un disco y se partió el pectoral. Que eso son cosas que en casa, pues, difícil que pase, ¿no? Por ejemplo, el típico que dice, no, yo controlo, bro, yo controlo, tío, no te pone los topes, al final de la barra se le acaban cayendo los discos y acabe, por ejemplo, rompiendo el pie a alguien y cosas por el estilo. Entonces, eso son cosas malas que sí pueden pasar en el gimnasio. Y también yo creo que la parte más importante que puede tener ir a un centro de estos puede ser que para novatos que no tienen ni idea de entrenamiento, la ventaja de los gimnasios es que pueden tener a un monitor o a alguien disponible que les pueda echar una mano para que puedan aprender, ¿vale? Si bien es cierto que según cómo va el sector, y ahí hablé más en profundidad en el vídeo que ya os comenté hablando del sector de fitness, con el auge de los gimnasios low cost, lo cierto es que las funciones de los monitores o entrenadores está perdiendo mucho esa parte de trato personal y se está centrando más en incluso lo que es ordenar la sala y que todo esté más o menos al día y tener a la gente organizada, más que esa parte de enseñanza y que aprendan a entrenar por sí mismos. Entonces, un consejo en este punto es que si sois novatos, es que sí veo buena idea que vayáis a un gimnasio para que os enseñen,
pero tenéis que elegir un gimnasio en el que realmente os vayan a enseñar y no, por ejemplo, en un gimnasio en el que la persona encargada de la sala os ignore o directamente por la saturación de trabajo tan grande que tenga no os pueda dar un servicio mínimamente individualizado para que podáis aprender cómo se hacen las cosas y conseguir los objetivos. Lo cierto es que también en un entorno de un gimnasio mucha gente en sala se suele ayudar y suelen compartir cosas unos con otros y de ahí se puede llegar a aprender también. Eso también es cierto. Entonces, punto a favor, sobre todo para principiantes que puedan aprender a hacer los ejercicios y que les enseñen, siempre que sí les vayan a enseñar, a no ser que obviamente se esté en un centro que sea más especializado, con grupos más pequeños y que hagan ese servicio más personalizado, que esa parte sí que la veo bastante óptima para gente, por ejemplo, que sea novata y que quiera empezar a aprender y que todavía no sepa entrenar por sí mismo. Esa parte la veo bastante interesante de ir a gimnasios o diferentes centros deportivos, esa parte de aprendizaje. Y luego ya pasando a aspectos negativos, sobre todo aquí pensando en los que tengan más nivel, que era por donde empecé el primer intento de hacer este vídeo, que el mensaje es muy claro. Gente, si tienes un buen nivel, si eres una persona con mucho nivel, a no ser que estés en un centro especializado, en un gimnasio estorbas, ¿vale? Te lo digo totalmente en serio, yo también estorbo en un gimnasio, pero si quieres tener nivel, desarrollar todo tu potencial, o estás en un centro, un gimnasio especializado, o estorbas en ese sitio. Esos sitios no están hechos para conseguir el máximo nivel, y como mucho a lo mejor si un culturista tiene una rutina que es de 45 minutos y va, por ejemplo, en las horas donde no hay nadie, pues quizás sí se pueda apañar, pero por ejemplo, si se busca un gran nivel, por ejemplo, cosas como powerlifting, por ejemplo, cosas como halterofilia o cosas como en plan rollo crossfit funcional puro, como ya nos estamos metiendo en aspectos de rendimiento y eso significa mayor control en las variables del entrenamiento, mayor control en las cargas que se necesitan y cosas por el estilo, es que en un gimnasio vas a estorbar. Un powerlifter que entrene de 3 a 5 o 6 veces o todos los días a la semana durante 3-4 horas usando todo el rack y usando un huevo de peso, en un gimnasio normal estorba. Así de claro, yo he estado en gimnasios que a lo mejor en discos tenían disponibles menos de 500 kilos perfectamente. Incluso discos que se iban para la prensa. ¿Ok? Entonces imaginaos que a un gimnasio de estos vaya un powerlifter que tire 250 kilos en peso muerto, que se tire 3 horas con la barra, que encima la barra posiblemente la vaya a doblar porque las barras normales, si no son especializadas, a partir de los 170 kilos se van a tender a doblar, que te acapare la mitad de los discos, que te acapare la barra, que te ensucie la sala con el magnesio, que encima esté con los ruidos, que los ruidos si estás en un gimnasio comercial, al soltar la barra, por ejemplo, si tienes una clase de yoga o de pilates al lado, pues un gimnasio normal no es un gimnasio para ti, y en estos casos, si se puede, creo que la mejor opción es entrenar en casa y hacer el esfuerzo inicial de comprar material para entrenar perfectamente a gusto, y si te tienes que tirar 5 o 6 horas con el rack cargado y dejar las cosas por en medio, llenarlo todo de magnesio, lo haces y vas a entrenar más tranquilo en casa que en un gimnasio comercial. Así de simple. Así de simple. Porque, por ejemplo, aquí, de un ejercicio de halterofilia, muy simple, de hacer un 2 tiempos, una arrancada, en un gimnasio comercial se te atraviesa alguien y estás todo el tiempo en tensión, en plan de, ostras, es que tengo que estar en tensión de que no se me cruce nadie. Tengo que estar en tensión de que, por ejemplo, este que tengo en el banco a 1,5 metros, este levantamiento que voy a hacer, que voy a ir forzado, pues si se me va igual le puede caer los discos encima o 20.000 historias. Mejor estos casos, si se va a buscar rendimiento, entrenar en un centro especializado o entrenar en casa. Os lo aconsejo de verdad. Porque en el gimnasio estorbáis, estorbo. Así de simple. Yo, por ejemplo, he visto cómo entreno y yo me apodero de la barra y me tiro 2-3 horas con la barra y con todos los discos. Es un gimnasio, igual llegas un día que tienes una planificación. Yo, por ejemplo, como solo entrenar es con cargas límite y con cargas muy fijas, necesito los kilos exactos. Y a lo mejor en un gimnasio, si por lo que sea, imagínate, se han acabado los discos de 5 o los discos de 10 o cosas así, no lo puedes hacer, te va a romper la programación. Gimnasios especializados o entrenar en casa si tienes nivel, porque en el gimnasio estorbas, así de simple. Y el problema es ese, que los gimnasios especializados o no están cerca de casa, o si están son gimnasios que pueden ser caros, en plan de que los costes pueden ser, yo que sé, el doble, triple, cuádruple de lo que costaría una tarifa normal. En esos casos, si por ejemplo tienes una tarifa, como he visto por ejemplo en algún boss de CrossFit, que vayan a ser, yo que sé, 70-100 euros para el Open al mes o cosas por el estilo, pues en esos casos
piensas a largo plazo y te haces incluso con material de muy buena calidad, con 70 pavos en un año, que son 840 euros en un año que puedes invertir, porque encima, si eres una persona de alto nivel que te toma las cosas en serio, y vas a ir todos esos meses a entrenar. Y con 800 pavos, vamos, te puedes comprar cosas muy interesantes. Por ejemplo, un rack, te lo puedes yo el rack que tengo, 240 euros, un rack semiprofesional que me aguanta hasta 200 y pico kilos. Mejor que te gastes, por ejemplo, en discos de fundición unos, yo qué sé, 300, 500 euros, si la barra es buena, cosas por el estilo, pues lo compras y lo amortizas. Y si tienes poco espacio y te quieres tomar las cosas en serio y tienes una casa que es de alquiler, si por ejemplo vas a entrenar más a gusto en una casa, pues a lo mejor si estar en un bajo con una habitación más te cuesta un alquiler de 50, 100 euros más, pues igual sería buena opción tenerlo y entrenar en casa perfectamente, y creo que se puede subir perfectamente de nivel, ¿vale? Entonces es mirar esas partes, pero yo realmente lo que pienso es que las personas de más nivel, en lugares normales, no van a entrenar a gusto. Creo que es más tostón para conseguir los objetivos. En el fondo, como las rutinas que tienes se suele hilar más fino con factores externos que puede haber en un gimnasio y más en hora punta, si bien se pueden hacer adaptaciones, como he comentado en otros vídeos, es más complicado seguir las cosas a rajatabla, como por ejemplo los descansos y cosas así, y en esos casos, sinceramente, yo diría hacer la inversión en entrenar en casa o en su defecto en un centro especializado. Y bueno, ya me estoy enrollando mucho y ya quedan mis reflexiones que os quería compartir. Esto viene a ser todo. Un saludo. Hasta